haces, Juani? Al Bien, comienzo de semana. sí, tendría que empezar el martes, ¿no? La semana, así los lunes no son tan terribles. Sí, o tener un día Osvaldo como Un día esa publicidad vieja. Osvaldo, yo me resumo con el día Osvaldo. Para mí esa entrevista marcó mi vida. Quiero un día Osvaldo. Un día Osvaldo, sí, Sí, sí. Habría que militar por el día o Osvaldo. un sábado de 48 horas. Y escúchame, muchos países están poniendo el régimen de trabajo de 6 horas para enfrentar la crisis económica, así que no estaría mal No, también militar por eso. no estaría para nada mal, no estaría para nada mal. Ampi, ¿qué tenemos para este lunes? Bueno, hoy vamos a hacer un repaso de lo que fue la cumbre climática del jueves y viernes pasado, que trascendió sin pena pero sin gloria. La realidad es que en el contexto actual no es el tema de agenda principal, pero siempre está bueno hacer un repaso de los principales temas de la agenda internacional. Bien, Recordemos que lo organiza el gobierno de Biden, un poco para recuperar el lugar de liderazgo de Estados Unidos y dar un giro en lo que fue la política de Trump, que abandona el Acuerdo de París que había suscrito Obama en el 2015, donde apunta un poco a reducir las emisiones de gases del efecto invernadero. Se propone, ¿no?, reducir a la mitad los gases para el 2030 en relación a los niveles del 2005. Esto es lo que ajá, propone Biden, es bastante ambicioso, y dice que para el 2050 el país pretende lograr la neutralidad de emisiones de carbono, que es decir, que va a generar lo mismo que va a absorber, ¿no?, en lo que es emisiones. poco creíble. Poco creíble, pero bueno, China dijo lo mismo, pero con meta al 2060 en vez del 2050, Pero con una década más de changüí. estamos hablando de 40 años a 2060. ¿En 40 años se van a seguir usando combustibles fósiles sintéticos? Sí, el tema es que para hacer la reconversión ambiental, que es un poco lo que venía a tratar ahora, Sí. hace falta una inversión enorme. Gigante. Vos podés decir, Sí, eso estamos de acuerdo. Pero yo no sé si va a quedar mucho combustible fósil para dentro de esa época. Me parece que va a ser forzada esa reconversión. Por lo menos eso dice mucha gente, ¿no? De que queda petróleo para 10, 20 años a lo sumo. sí, es un recurso finito, Mm, pero el tema ambiental también es como que termina siendo un tratado como una carta de buenas intenciones, porque no tiene consecuencias, digamos, por incumplimiento. claro. Y vos escuchás también a Estados Unidos hablar que los países en desarrollo tienen que realizar ciertos sacrificios en pos de esa reconversión verde, cuando en realidad los que generan más niveles de contaminación es, bueno, China en primer lugar y Estados Unidos ahora en segundo lugar. Mm, Y que además para permitir esa reconversión necesitas mucha inversión en energías no renovables, sí, que en este momento los países que justamente están en desarrollo son los que más necesitan petróleo para desarrollarse y menos capacidad de inversión tienen para lograr esa industrialización. Como que Estados Unidos y China ya están en otro nivel claro. y piden sacrificios que claramente los demás países no están al alcance de realizar. Claro, y aparte siempre es importante remarcar que todo lo que es energías renovables, la energía verde, es mucho más cara en términos de lo que cuesta obtenerla. Obviamente uno puede decir, está bien, pero las otras, o sea, el uso de combustibles, de carbón, de nafta, de todo lo que son, no me sale el nombre ahora, hidrocarburos, Sí. tiene un pasivo ambiental, está bien, pero en el momento te sirve. No digo que esté bien, pero digo, esto le ha permitido industrializarse a las grandes potencias, porque la energía es un factor clave para industrializarse, y ahora se impone esto de las energías no renovables, y como vos decís, es muy difícil un país, y especialmente países medianos como el nuestro, si hay que hacer una reconversión energética, es prácticamente imposible sin mucha plata del exterior. Exacto. Sí, los niveles de inversión que se necesitan para un país de ingresos medios como el nuestro, con muchos otros problemas también para llevar a cabo, no tiene tantos recursos para invertir. China tiene un plan que seguramente tal vez lo cumpla, ¿no? China es el país que más contaminación genera, pero también es el que más chances tiene por su nivel de desarrollo de justamente hacer la transición hacia las energías no renovables. Pero bueno, nosotros estamos en otra sintonía, América Latina está en otro lugar, ni siquiera logramos cierta industrialización del más pesada, digamos. O sea, estamos varios
varias décadas atrás en lo que es el desarrollo, así que ya pedir sacrificios para hacer la reconversión verde, que es necesario, pero hay que buscar las vías de financiación, porque si no es muy fácil hablar de bajar los niveles de contaminación, pero no cómo hacerlo, digamos. Claro. Que también, y aparte que te decía, Estados Unidos y China, si llevaran a cabo un acuerdo bilateral entre ellos, que realmente implicara condiciones para alcanzar estas metas de bajar los niveles de contaminación, ya eso sería 1/3 de la contaminación mundial. Entonces es mejor, digamos, sería más fácil que ellos se pongan de acuerdo, que en este momento de disputa comercial y geopolítica es casi, no sé si imposible, pero muy difícil. Así que bueno, queda como que este tema ambiental a veces es bastante en un punto hipócrita, ya que no deja lugar a ciertas verdades no dichas de quién contamina, quién va a financiar esa conversión. Pero bueno, es parte, ¿no?, de un poco de lo que es la cooperación internacional. Entonces, si te parece, ahora vamos a escuchar a Alberto, que un poco habló de generar esta transición, que sea una transición justa, ¿no? Que se adapte, y además aprovechó, ¿no?, la ocasión y la presencia de la directora del FMI, de Cristalina, para pedir un canje de deuda por acción climática. Así que lo escuchamos porque fue interesante. Bien. Para que esta transición sea justa y comience por los últimos para llegar a todos, necesitamos recordar lo que magistralmente nuestro querido Papa Francisco suele decir. La crisis ecológica y la crisis social son dos caras de un mismo problema. Están unidos. Como bien ha dicho el presidente Macron, necesitamos en tal sentido renovar la arquitectura financiera internacional. La agenda es clara. Movilización de recursos concesionales y no reembolsables, canalizados a través de la banca multilateral y bilateral y con procesos ágiles y transparentes. Pagos por servicios ecosistémicos y canjes de deuda por acción climática. Nueva asignación de derechos especiales de giros sin discriminar a los países de renta media para mejorar nuestro medio ambiente. También reconfiguración de los análisis que realizan las calificadoras de riesgo para no distorsionar la realidad de nuestros países. Y en atención a los fenómenos de sobreendeudamiento irresponsable provocados antes de la pandemia y agravados por la presencia de este virus, con mayor flexibilidad de plazos, de tasas y de condiciones. En síntesis, aspiro que en esta cumbre nazca un nuevo camino. Es la hora histórica de soñar juntos. Convoco desde aquí a mis queridos colegas de América Latina y el Caribe para que también coordinemos medidas regionales y solidarias. Nos están mirando las nuevas generaciones. El tiempo de la deuda se terminó. Nadie se salva solo. Transitemos unidos un tiempo distinto, con justicia social, con justicia financiera y con justicia ambiental. Muchas gracias. Bien, ahí lo escuchamos. Bueno, entonces ahí veíamos que si bien esto es un recorte, ¿no? En un primer momento habla de que el 30% de la energía que se va a generar en Argentina se planea que sea energía no renovable, que se implementaron mecanismos para bajar la contaminación desde Argentina, pero bueno, pone el foco en lo que es también el sistema internacional, ¿no?, la justicia financiera y el objetivo principal, digamos, de nuestro gobierno, que es el tema de la renegociación de la deuda del FMI, que es el principal eje de sostenibilidad fiscal que tiene Argentina, el principal tema a nivel... Sí, el principal problema que tiene que resolver hoy por hoy. Hoy por hoy es pandemia y deuda del FMI como principales temas de la agenda, así que no era una oportunidad también para volver a presionar con ese tema, a hablar de la sostenibilidad fiscal y justamente no dejar atrás, o sea, meter la cuestión ambiental, pero no relegando las otras implicancias que de la cooperación internacional. Aparte, es un poco también alarmante, ¿no?, que la inexistencia de mecanismos de cooperación internacional, no solo lo que es lo ambiental, sería una paradoja si dejamos de lado que
en plena pandemia hay una distribución totalmente inequitativa de las vacunas y que los países más ricos están concentrando la mitad del suministro de vacunas en el mundo y representan el 15% de la población mundial. Entonces esto es una paradoja y es como una llamada de atención. Estamos hablando de la crisis climática que nadie niega, pero al mismo tiempo no nos ponemos de acuerdo ni cómo hacer una distribución más equitativa de una pandemia que además algo que es interesante es que lo que está viviendo ahora en India, que es el epicentro, uno de los epicentros mundiales de la pandemia, también con Brasil. Sí, que superó a Brasil en contagiados. Claro, hay una cantidad de contagios y muertes que se está convirtiendo en una bomba epidemiológica y que si no se vacuna a la mayor cantidad de la población mundial, por más que Biden esté muy avanzado en lo que es la vacunación, por ejemplo, de la población de estadounidenses, y ya alrededor tenga 200 millones de vacunas, sí. Si no se vacuna a nivel mundial, la pandemia es imparable. Sí, va a venir una nueva cepa que pueda infectar incluso al que esté vacunado, y vas a tener una nueva vacuna que te proteja de esa nueva cepa, y vas a tener una nueva cepa, y es así, de no terminar hasta que la pandemia se aniquile en todos los países del mundo. Tal cual. Entonces tenemos hoy por hoy un saldo de 3 millones de muertes en el mundo por el coronavirus, 120 millones de personas que cayeron en la pobreza extrema y una situación de cero cooperación internacional, cero democracia en lo que es la vacunación y acaparamiento, ¿no? Y además que el tema central a nivel internacional debería ser anular las patentes de las vacunas. Sí. O sea, Sudáfrica e India solicitaron a la Organización Mundial del Comercio que suspenda los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas durante la pandemia, que fue una petición que Estados Unidos vetó justamente por los intereses económicos que hay detrás de esa patente. Este debería ser el tema central a nivel internacional, cómo frenar la pandemia. Y creo que los organismos multilaterales en general, todos, se están mostrando totalmente ineficientes y que en realidad está primando las hostilidades entre las potencias más que la cooperación. Así que estamos en un momento complicado y donde lo climático pasa a ser como anecdótico, porque en lo principal no hay ningún tipo de acuerdo y las muertes se siguen incrementando y la pandemia, digamos, las segundas, terceras olas están como arrasando. O sea, en India fue el récord en un día 350.000 casos. Es una locura. Entonces, lejos de terminar, si no se asegura la vacunación a nivel global, si no hay una planificación cómo extender la vacunación a un nivel planetario de a poco, pero sin acaparamiento, no vamos para ningún lado. Aparte te digo algo, el tema de las consecuencias de la explosión en India, es que India está produciendo el 60% de las vacunas en el mundo, ¿no? Por la versión de AstraZeneca, que es la Covishield. Sí. Entonces, desde que ahora se desató el nivel de contagios, anunciaron que se suspendían las exportaciones al resto del mundo de esta vacuna. Y esto va a complicar las campañas de vacunación en Reino Unido, en Bolivia, en Brasil, países que estaban esperando la llegada de las vacunas indias. Claro. Así que es complicado y yo creo que no se está priorizando lo que es el sistema capitalista, no se están priorizando los intereses económicos y la plata que mueven las vacunas, y si no se pone un freno o realmente no se intenta inventar algún sistema un poco más eficiente que el COVAX, sí, creo que la pandemia no va a terminar más. O sea, es como que sí, cada vez peor. Muy poquitas las vacunas que llegan por el COVAX, y a ese ritmo tendrán que pasar años y años y años para vacunar a toda la población, así que no es viable. Estás asistiendo, pero no mucho más que eso. Sí, y bueno, y como nadie se salva solo, creo que este es el momento de aplicar el lema de que realmente, por más que un país logre la inmunidad de toda su población, lo que es además no solamente en términos de salud, sino en términos de horas de trabajo perdidas, de crisis económica, mientras más se prolongue la inadecuada distribución de vacunas, no se va a salir más de la crisis económica global, que ya estamos peor que en la Gran Depresión de 1930. O sea, ya he sabido que lo que son las consecuencias económicas
y están prolongándose mucho más de lo esperado el año pasado, y el tema de la inmunidad también. Yo creo que se pensaba que el plan de vacunación iba a ser mucho más rápido, también porque los laboratorios habían estipulado millones de vacunas que no claramente la fabricación no logró en tiempo informal lo que habían acordado en un primer momento, ¿no? Ampi, me quiero detener sobre este dato que decías, que estamos en una recesión global más fuerte a lo que fue el crack del 29. Sí. Obviamente no en todos los países igual. Latinoamérica, por ejemplo, entre el 8 y el 10% del PBI, por debajo del 2019. Estados Unidos también, desde 1930. Ahora está recuperándose bastante bien con el tema de la campaña muy fuerte de vacunación de Biden. Sí. Pero las consecuencias todavía las estamos arrastrando, y el tema es que no sabemos cuánto va a durar esto, claro. Todos los días nos estamos enterando que en Europa, que también está en proceso la vacunación, están cerrando escuelas o vuelven a abrir y vuelven a cerrar. En Italia hay restricciones de horarios. En Perú superó, creo que ayer fue el récord también de fallecimientos. Bueno, acá en Argentina estamos en lo mismo. Así que estamos muy lejos de ponerle un fin a la pandemia. Terrible. Sí, la verdad que el panorama, si uno lo piensa en esos términos, es muy complejo, y con un mundo tan grande, con tantos países y con tanta postergación, porque cuando hablamos de los países subdesarrollados no hablamos de un puñado de países, hablamos de la mayoría. Sí, hay cierto paralelismo entre lo que es la inequidad de ingresos y la inequidad de vacunas. Parece como una traducción casi matemática. Sí. Si vos ves la distribución de la riqueza a nivel país, es muy parecida a la que es la distribución de las vacunas a nivel mundial. Digo, el acaparamiento de vacunas es igual al acaparamiento de la riqueza en ciertos países, y todos los que pensaban que en un primer momento que de esto salíamos mejores a nivel global, como que la solidaridad iba a primar, en realidad te demuestra que en momentos de crisis el capitalismo y el sistema global muestran su peor faceta. Sí, y el individualismo más salvaje también. También. Sí, lo ves a nivel también de comportamiento individual dentro del mismo país. Pero bueno, esto tiene su reflejo en lo que es el concierto de las naciones, por decirlo de alguna manera. Sí. No se comportan de manera mucho mejor que el vecino que no usa barbijo. Digo, hay cierto egoísmo en lo que es la democratización de recursos y de vacunas, a pesar de que en un punto se sabe que va a terminar llegando las consecuencias del acaparamiento, va a terminar afectando a ese país, digamos, a todos los países, digamos, desde el comercio hasta lo sanitario. Bien, ojalá te esté escuchando Joe Biden y nos mande esas vacunas AstraZeneca que están reteniendo en Estados Unidos. Sí, bueno, Biden Estados Unidos tiene una previsión de exportar material sanitario también a India, y ahora con este rebrote empezaron a exportar. Claro. O sea, todos los países del primer mundo se pusieron de acuerdo para tratar de contener la pandemia en India, porque son 1.300 millones los indios. Es una locura. Sí, aparte es como una fábrica de cepas en cadena. Claro. Sí, y en un momento que se desata de esa manera, el nivel de contagios no lo paras con nada. O sea, 1.300 millones de personas en un país con tanto nivel de contagiosidad. Sí, aparte pensemos que con el nivel de contagios que tuvieron con este récord, en una semana tienen todos los contagios que tiene Argentina desde el inicio de la pandemia. Eso lo dice todo, me parece. Sí, tal cual. Bueno, Ampi, nada, me dejaste bajón hoy con la columna. Sí, la verdad que no fue Así no se puede. Fue una columna muy optimista, pero bueno, esperemos tener mejores noticias. Ponemos un tema más alegre para los lunes. Un poco. Estoy un poco mostrándote la realidad de lo que es, la realidad, que siempre en lo que son los foros internacionales hay una doble vara, digamos, lo que se dice, pero lo que no se dice es a veces más relevante en términos de consecuencias reales, ¿no? Seguro. Bueno, Ampi, muchísimas gracias por tu columna y nos volvemos a escuchar el lunes que viene. Nos vemos el lunes que viene, nos escuchamos. Sí, dale, un fuerte abrazo. Un abrazo.
Era Amparo Sayago, nuestra politóloga, con su columna Miradas al Sur.